El parque automotor en nuestro país es más de 1.600.000 vehículos, por lo que alguna vez hemos utilizado un auto, combi o bus para movilizarnos hacia la universidad, el trabajo o otro lugar. O también hemos abordado un avión para ir de una ciudad a otra, pero nos hemos preguntado acaso, ¿cómo era en el pasado? ¿Cómo se movilizaban las personas o cómo transportaban los alimentos u otras mercancías a lugares y ciudades distantes, cuando aún en nuestro país no existían los medios de transporte que hay en la actualidad? ¿Quieren saberlo? Entonces retrocedamos en el tiempo y veamos lo que pasó. En el siglo XVI, aproximadamente desde 1470 a 1532, en nuestro actual territorio nacional se desarrolló el Imperio Inca, una de las culturas más desarrolladas de América prehispánica. En esta época, los principales medios de transporte fueron los camélidos, la llama y la alpaca, que estuvieron domesticados para transportar cargas de 40 kilos, por lo que, debido a su capacidad de carga limitada, se necesitaron grandes rebaños de estos animales para llevar suficientes mercancías de un lugar a otro. A esta fuerza de carga animal también se le sumó la fuerza de carga hombre, pero esta movilización, tanto de personas como de mercancías, se pudo dar en la agreste geografía de nuestro territorio, gracias a la construcción de red de caminos de más de 30.000 kilómetros que unía al Cusco de las demás ciudades del Tahuantinsuyo. Para 1533 se dio la conquista española al Imperio Inca. Esto traería no solo un choque cultural, sino también conocimientos del viejo al nuevo mundo durante el final del siglo XVI hasta inicios del siglo XVIII. ¿Pero creen que existió alguna evolución de los medios de transporte? Pues sí, pero no fue un avance sustancial, porque aún se basaba en la tracción o fuerza animal, pero ahora de caballos, mulas y bueyes, que con la introducción de la rueda América se utilizaron como fuerza de tiro para los vehículos usados de esta época, que principalmente fueron dos. Las calesas, que eran vehículos formados por 2 a 4 ruedas, tiradas por una mula y montada por el calecero, que tenían la capacidad para transportar de 2 a 4 pasajeros, pero también para transportar mercancías, y el otro vehículo más usado fue el balancín, que estaba formado por 4 ruedas tirado por 4 mulas o caballos. Pero estos medios de transporte no se consideraron una evolución relevante del transporte en el Perú, porque solo fueron utilizados en la costa peruana debido al relieve accidentado de la sierra y la agreste Amazonía de nuestro país, que hacía muy difícil o casi imposible el uso de algún vehículo. En el siglo XIX, después de la independización del Perú y constituirnos como república entre 1840 a 1879, se dio el boom guanero y del salitre, que generó ingresos y permitió al gobierno de Ramón Castilla, posteriormente al de Balta, al de Prado, al de Piérola y al de Leguía, a invertir en medios de transporte más avanzados como barcos y ferrocarriles, por lo que el primer barco a vapor que llegó a la costa limeña fue en 1840 de fabricación inglesa, que tuvo por nombre Perú, luego seguido por el buque de origen brasilero, Marajo, en 1853, y en 1855 el buque de origen estadounidense, Aurora del Titicaca, que llegó a las costas de Islay en Arequipa, para luego ser trasladado hasta el lago Titicaca en Puno. En 1861, el gobierno de Ramón Castilla encargó a las compañías inglesas la construcción de 2 buques de 140 toneladas para el lago Titicaca, que serían totalmente de fierro y remaches. Estas tenían por nombre Yabari y Yapura, que tuvieron como destino final Puno. En la actualidad, el buque Yapura sigue funcionando como buque de hospital y de apoyo logístico de la Capitanía del Puno. El Yabari, luego de navegar por un corto plazo, fue dado de baja. Para 1893, Peruvian Corporation mandó a construir a Escocia un buque a vapor de nombre Coya, siendo el más eficiente de toda la flota peruana de la época. Así como los barcos a vapor fueron fundamentales en este siglo, los ferrocarriles también lo fueron, por lo que el primer ferrocarril a caballo de hierro del Perú y de América del Sur fue construido durante el primer gobierno de Ramón Castilla en 1851 y cubría la ruta Lima-Callao de 14 kilómetros, que daba el servicio de transporte a pasajeros,
Para la construcción de este ferrocarril se importaron 2 locomotoras desde Inglaterra, que fueron bautizadas con los nombres de Lima y Callao. Después, en el gobierno de Rufino Echenique, se construyó un segundo ferrocarril que cubría el recorrido de Tacna a Arica, y posteriormente, en el segundo mandato de Castilla, el ferrocarril Lima a Chorrillos. Para el siglo XX, los ferrocarriles dejaron de ser utilizados debido a la gran depresión económica del país, que no permitió instalar más ferrocarriles por el territorio nacional debido a su alto costo de inversión, y además porque los existentes dejaron de ser rentables, por lo que fue reemplazado por el tranvía eléctrico. En 1906 se inauguró el primer tranvía que cubría la ruta de Chorrillos a Lima. Este proyecto fue realizado y manejado por las empresas eléctricas asociadas que desde 1910 hasta 1920 daban el servicio de tranvías en 4 líneas: la línea urbana de Lima y las líneas interurbanas del Callao, Chorrillos y Magdalena, que para 1923 el conjunto de las 4 líneas tenía un total de 166 kilómetros. Pero por el aumento de la población de Lima y con ella el crecimiento horizontal de la ciudad, se necesitaban otros medios de transporte aparte del tranvía eléctrico, por lo que en 1921 aparecieron los automóviles, específicamente el ómnibus como un medio de transporte urbano de pasajeros, y que permitió a partir de 1930 los primeros viajes interprovinciales, que se realizaron desde Lima a Pisco e Ica en un día, a Chincha en mitad de ese tiempo, a Huacho en 5 horas y a Canta en 3 horas. Sin embargo, la mayoría de las carreteras, aunque permitían el tráfico que por ellas se realizaba, dejaron mucho que desear. Con todo, las compañías de vapores perdieron importancia con relación a los viajes cortos a las zonas aledañas de la capital, por lo que surgieron algunas agencias para el transporte terrestre entre Lima y Pisco por el sur y Trujillo por el norte. Entre ellas estuvieron la agencia Ñapo, la primera que organizó el servicio a Trujillo en 1929, la Estación del Sol de Rafael Salardi, la empresa Bernales, la empresa América de Augusto Balbi, de Amezana, que abrió la ruta hasta Huaraz e intermediarios por la costa hasta Casma, la empresa Mendoza, notable por su servicio diario entre Lima e Ica y otros puntos intermediarios. Los ómnibus como transporte urbano de pasajeros toman la ventaja competitiva sobre los tranvías por ser más flexibles en la operación, más baratos en términos de costo de inversión y por tener bajos costos de mantenimiento, pasando a transportar progresivamente más pasajeros de sus competidores. De esta forma, frente a la competencia de los ómnibus y al no efectuarse nuevas inversiones para extender la red de tranvías, este sistema no consigue mantener la rentabilidad en el servicio a pesar de haber experimentado aumentos en la cantidad de pasajeros transportados entre 1944 y 1948, y comienza a operar a pérdida a partir de 1950, para quebrar definitivamente en 1965. Entonces, con la introducción del ómnibus como transporte público y el desuso de los tranvías, llegó también en la década del 70 el reinado de los microbuses, convirtiéndose a partir de esta década en los principales medios de transporte para la población en el Perú. ¿Pero qué ocurrió para que el parque automotor en Lima aumente vertiginosamente? Pues en julio de 1991 el gobierno central implanta la desreglamentación total del transporte urbano e interurbano, que originó el aumento de casi el doble de automóviles de servicio público. A principios del siglo XX llegaron los primeros aviones a nuestro país, pues no fueron importantes para el transporte de personas y mercancías hasta 1928, que se fundó la primera empresa de vuelos comerciales Fosse, por el estadounidense Elmer Fosse Clark, un mecánico y pionero de la aviación mundial, que inició transportando pasajeros y carga a lo largo de la costa peruana y los valles costaneros en su primitivo Curtiss Oriole de 150 HP y un avión Firechick de 5 asientos. Su primer vuelo fue el 15 de septiembre de 1928 de Lima a Talara, iniciando así el servicio aerocomercial en el Perú. En la actualidad, los principales medios de transporte público aún son los ómnibus y los microbuses, pero el gobierno ha ejecutado obras como el Metropolitano para la reorganización del transporte en la ciudad. Este medio de transporte consiste en buses que tienen gran capacidad para transportar personas, los cuales circulan en una red de corredores exclusivos que permiten un viaje en menor tiempo en comparación con los micros comunes.
Este nuevo y moderno sistema de transporte público tiene como objetivo proteger el medio ambiente, brindar mayor seguridad y calidad de servicio a todos los pasajeros. Este proyecto fue realizado por el Instituto Metropolitano de Lima, Protransporte, e inaugurado en el año 2010, y del cual se tiene planeado en convertirse en uno de los medios de transporte público más importantes de Lima. Pero también he estado muy cerca de la inauguración de una obra muy importante para el transporte en Lima, que fue postergada casi 30 años, el tren eléctrico, que desde el 2 de marzo del 2010 empezó con las obras de construcción y que será terminado en la primera etapa en julio de este año. Este beneficiará a casi 3 millones de personas al cubrir la ruta desde Villa El Salvador a la avenida Grau en el Cercado de Lima. Ahora sabemos cómo los medios de transporte facilitaron y facilitarán siempre las movilizaciones de las personas y sus mercancías, por lo que la interrogante de cómo fue en el pasado quedó resuelta. Ahora, tal vez nos preguntaremos, ¿cómo nos transportaremos en el futuro?